Después tenemos una media hora para una discusión pues abierta a todos o los que ya han hablado si quieren complementar. Un poco pues contrastando finalmente un modelo campesino, pues los campesinos desde la agricultura tradicional que es originaria de esta diversidad, pero un modelo campesino que está cambiando versus un modelo pues más de la agricultura a gran escala que requiere también la conservación, pero no la hace ella misma, sino que la delega a otras instituciones, ¿no? Pues la pregunta importante que para hacernos aquí es cuál es nuestro papel en Ecosur con esto. Pues hay propuestas. Adriana sugería que pues, creemos un banco de germoplasma aquí en Ecosur. Lo bueno es que estamos en un momento de abundancia de recursos, así que pues, con mucha facilidad. Pues y los comentarios de Guillermo en cuanto a difusión, masificación y qué otras propuestas, qué papel consideramos que podemos tener. Pues ya con esto está la palabra para quien la quiera tomar. Miguel. Sí, bueno, empiezo con una pequeña aclaración de que con el primero que contestó a la propuesta de Remy Hugo, y que señalaba que no estaba muy claro el motivo, si tendría que haber debate. Me parece que todos los ponentes coinciden que no tiene que haber debate, que está muy claro cuál es el objetivo a seguir, pero creo que las exposiciones de ellos sí nos van a llevar al debate. Y no quisiéramos, como organizadores, no queríamos plantear una pregunta específica para debatir, porque consideramos que pues, los ponentes y la temática, o los organizadores, Trini, no éramos conocedores expertos en estos recursos genéticos y que no preparamos el desarrollo de la mesa para ver si surgió una polémica en algún lugar. Perdón, quería aclarar esta situación, que no hacer una pregunta específica para debatir. Y me llama la atención desde entrada, también siguiendo con Hugo, que inicia con su concepto de plantas útiles, que inevitablemente lleva útiles para quién. Y productividad, y si esta utilidad y pocas especies y dependencias, no hay atrás, porque no mencionó todo un interés comercial de grandes transnacionales para continuar con la homogeneización de la humanidad, incluida la alimentación. Y luego lo que plantea Ramón y Adriana. Entonces, bueno, no daría una opinión porque, perdón que la estoy citando o tratando de debatir solamente con Hugo, pero no es así, porque dice Hugo que las opiniones no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Estaría de acuerdo con él, al menos a corto plazo. Pero como las primeras son reflexión, sí quisiera culminar el comentario con la reflexión de que entonces, porque creo que con una idea y una reflexión puede iniciarse la posterior ruta del conocimiento o de la acción. Y es que planteamos, parece que otra vez una visión solamente institucional y académica, aunque algunos, Guillermo habla de lo social también, de la interacción del patrimonio biocultural Ramón y el propio Hugo de los aspectos culturales. Entonces, la reflexión, espero esa opinión, y que sí no debe de conducirse solamente el debate, es si algo como ciudadanos, como interesados en la investigación y como consumidores, debemos de promover el hacer algo, o si estamos completamente atados de las manos para dejar que primero conservación, diversidad biológica se transforme. No se puede, es muy complejo, no se puede hacer nada. Pasamos a los recursos genéticos y seguramente el cine que es en bienestar, que también será bastante polémico que entender por bienestar y calidad de vida. Entonces, ahí lo dejo como esta reflexión, porque yo veo que ya los ponentes han dado bastantes elementos para debatir, ¿no? Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más?
Estos comentarios no los hice aquí, los hice en el correo entre nosotros fuera de la sesión, y lo que yo opiné es que no había algo específico a debatir, y no es porque no existan temas a debatir, claro que lo hay. Uno de los grandes es la distribución de beneficios. ¿Quién tiene derecho a los beneficios de los recursos genéticos cuando se mejoran y cuando se mueven y todo lo demás? Y esto está todavía muy complicado porque se ha hablado de derechos de agricultores, pero por otro lado los que realmente tienen derechos son las compañías y las grandes compañías y en todo caso los fitomejoradores, etcétera. Y como el sistema ya es muy extenso, mucho del material ya está en muchos lugares, entonces se puede accesar sin pagar derechos a nadie, pero se tendría que pagar derechos y cómo se hace, hay mucho a debatir ahí. Entonces no digo, mi posición no es que no hay algo que debatir, sino que habría que plantearlo para poder hacerlo, ¿no? Y en los términos en que estaba en ese momento la mesa, ¿no? Me parecía que no había tanto. Quisiera mencionar una cosa, bueno, dos puntos. Uno, al final del día lo que estamos haciendo con la conservación de recursos genéticos agrícolas es un problema de seguro social, de seguro de largo plazo. Estamos guardando mucho material, como decía Remy, mucho que no utilizamos, pero lo guardamos como un concepto de seguro. Creemos que nos conviene como sociedad, como humanidad, mantener estas cosas a largo plazo, y porque sabemos y tenemos mucha historia al respecto, que puede haber genes que en un momento dado no parecen muy importantes y 10 o 20 o 50 años después pueden ser críticos para adaptarse a tolerancia a algún insecto o alguna enfermedad, para adaptación al cambio climático, etcétera, etcétera. No podemos predecir con claridad qué es lo que vamos a usar o requerir en el futuro, y en ese sentido lo que hacemos es guardar, como en inglés hoarders, ¿no? Guardamos todo lo que podamos, hasta donde podemos. No guardamos más porque nos resulta caro, pero hay un gran esfuerzo de guardar todo lo que se pueda, porque es como una forma de seguridad social extensa para la humanidad. Y en este mismo sentido es el banco de germoplasma que está en Noruega. Se guarda todo a largo plazo. ¿Cuándo se va a usar? ¿Para qué se va a usar? Es como decir, va a haber una catástrofe en la humanidad, se pierden los bancos de germoplasma básicos, se pierde todas nuestras variedades, todavía lo tenemos guardado en Noruega, ¿no? O sea, todavía tenemos, aunque sea unas pequeñas copias de lo que estamos perdiendo allá. Entonces, en ese sentido, hay que pensar en un problema de seguro. Con respecto al banco de germoplasma, mi primera observación es: banco de germoplasma no es guardar el material, banco de germoplasma es guardarlo y mantenerlo. Y mantenerlo, ese es realmente el costo alto. Ponerlo todo junto en un cuarto no tiene chiste, pero se nos va a morir. Y si tenemos un banco de germoplasma, el responsable del banco de germoplasma tiene la responsabilidad de que no se muera el material. Y eso es otro negocio, eso es otro nivel de trabajo, eso requiere otro nivel de inversión y de compromiso y de plazos, que no es tan sencillo como decir, hacemos un banco de germoplasma. Pues sí, pues hacemos un banco, pero sería un banco de utilización, cuál va a ser el fin, cómo va a estar estructurado y qué mantenimiento de largo plazo vamos a tener. Entonces no es tan sencillo. Yo personalmente me dedico a esto y no lo he querido hacer. Yo no digo tengo un banco de germoplasma porque no lo puedo mantener, no tengo condiciones, se requiere refrigeración, mantener la refrigeración. Una de las cosas críticas en trópico es que se descompone el refrigerador y 4 o 5 días después, apagado, se te muere la mitad del material. No se puede. Entonces tenemos que tener un sistema efectivo en ese sentido, y no es barato. Otra cosa es este problema entre homogenización, intereses de las grandes compañías y usar muy pocas especies. Yo creo que ahí sí, yo no comparto la visión conspiracionista. Yo creo que estas cosas hemos llegado como humanidad, como conclusiones humanas,
en el sentido de estas son conveniencias generales. Nos ha convenido depender de pocas especies porque son especies muy productivas, muy efectivas, muy plásticas, con mucho material genético para extraerse del interior. Y nomás como un ejemplo de la enorme variación genética que existe al interior de las especies, en maíz tenemos en México unas 60 razas de maíz, se dice. En el mundo tenemos unas 300 razas de maíz. En Estados Unidos, con 2 razas de maíz, con eso han construido toda su industria de maíz en Estados Unidos. Cruzaron 2 tipos, uno del sur, Southern Dent se llaman, con un tipo del norte, el Northern Flint, y a partir de esa cruza, y luego de la diversificación de esa cruza, de la limpieza de líneas al interior de esa cruza y de construcción de más y más trabajo genético en ello, han hecho toda su industria de maíz. Han requerido prácticamente ni el 1 o 2% del material genético interno a lo que usan de fuera de esas líneas. Lo que han encontrado es que tiene muchísima variación, solamente 2 de esas líneas. Y esto nomás ejemplifica, hay muchísima variación al interior de nuestros tipos, muchísima más de lo que podemos imaginar a veces. Y ya para no robar más la palabra, esto de distribución de beneficios está íntimamente ligado a legislación de semillas, y en legislación de semillas sí estamos teniendo un embate del lado de prohibición de uso de las semillas por parte de los agricultores. Históricamente el sistema de protección de semillas era un sistema donde se protege el tipo de la semilla, la variedad del que la desarrolló, pero el agricultor podía reproducirlo, el resto de los investigadores podían utilizarla para investigación y para mejoramiento genético. En las nuevas legislaciones eso se cerró. El agricultor ya no puede reproducir la semilla y sembrarla de nuevo tan fácil. Lo pudiera hacer no ilegal si no está patentada, pero ahora ya vienen casi pura semilla patentada y eso está prohibido totalmente. Y en ese sentido hay todo un problema de legislación de semillas, de propiedad intelectual, y ahí es donde está la batalla de privatización, más que en los materiales básicos tipo variedades tradicionales. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguien quiere seguir? Adriana. Sí, yo creo que esto de los bancos es un tema muy añejo y con todas las diferencias de opinión y vicisitudes sobre manejos, viabilidad de mantenerlos, etcétera. Tal vez el punto es regresar a esa conservación que se ha dado por al menos 9,000 años, ¿no? O para otros recursos como los de algunos animales por más tiempo. Y en este sentido, la experiencia de trabajo en campo me lleva a sugerir el papel de Ecosur hacia informar, llevar conocimiento de lo que tienen, de darles de forma accesible, informarlos sobre la importancia de los recursos cultivados, no cultivados, cazados, con Z, etcétera. Ya informados, pueden entonces decidir junto con los investigadores u otros entes, ¿no? La forma de mantener y conservar in situ. Si no se les comparte la relevancia de sus propios recursos, muchos sí corren el riesgo de perderse. Pero en la medida en que les integremos no a la preocupación, sino al
valor que esos recursos que no están considerando, me refiero a muchos de estos emergentes, que sí en realidad ante situaciones fuertes de cambio, drásticas del clima o de cualquier otra situación, resultan los de batalla, los que les van a permitir sobrevivir, e incluso a nosotros mismos, que no somos quienes cultivamos la tierra, bueno, no todos, Conchita sí, Hugo también una parte, pero bueno, yo creo que la conservación in situ sí es viable, y es el papel de los investigadores, en este caso de COSU, informar la relevancia que tienen sus propios recursos, que incluye el sistema productivo, el conocimiento y la relación con la tierra, aspectos que la economía neoliberal y todos los sistemas en los que empujan de la globalización ponen en alto riesgo, ¿no? No podemos pensar solo en las semillas per se, sino en todo lo que están constituyendo, que es sanación del hambre o satisfacción alimentaria, nutrición y conocimiento sobre su manejo, propagación y la liga con el suelo como territorio y con el suelo como recurso que nutre y que sostiene la diversidad. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Están pidiendo la palabra Lorena, Manuel y luego Guillermo. Aquí aprovecho que lo tengo aquí cerca. No sé si me pueda dar a entender bien y plantear la pregunta que les quiero hacer a todos. Y primero, bueno, pues sí quiero plantear más bien cómo es que veo el sistema o el problema, ¿no? O si no es problema, pienso que la diversidad o puede ocurrir siempre y cuando haya ambientes heterogéneos. Y hasta ahorita aún con los sistemas de producción que tenemos ahorita indígenas o tradicionales, no sé si es lo correcto como decirlo, pero finalmente hay procesos de diversificación que tienen una dirección, aunque no están definidos de manera anticipada. Simplemente es que son procesos que ocurren en un ambiente heterogéneo y va en muchas direcciones. En el momento, como dice Adriana, que se introduce la modernización y se producen los paquetes, me parece aquí que la diversificación ya no es así tan aleatoria ni tan indefinida, sino más bien se establece una dirección a dónde se quiere llevar y con ello se pierde una diversidad. Con las intervenciones actuales, entonces, y que son ya como más condiciones controladas para tener esa diversidad, también ocurre que los objetivos de las comunidades cambian y por lo tanto hay dos cosas que tenemos que procuramos satisfacer y nosotros mismos, que es maximizar el rendimiento para que pueda entrar al mercado, para que pueda haber economía y para que podamos satisfacer no solo lo básico, sino también otras cosas que van asociadas ya actualmente. Entonces, esta diversificación o esta formación de variedades ya va más dirigida y los procesos más heterogéneos pues se están perdiendo. Sin embargo, en esta mesa y en la pasada también hablábamos de que solo se va a poder conservar lo que sea útil, a lo que le asignemos, o más bien ahí iría mi pregunta. Aquí se ha mencionado algo también así, que mantenemos y cuidamos lo que creemos que ahorita nos satisface o lo que creemos que nos va a satisfacer en un futuro. ¿Sería viable en algún momento dado asignarle esa utilidad o asignar una utilidad a todas las variedades que nosotros vemos, tanto en plantas como animales, y animales de los con los que trabaja Guillermo?
si esa puede ser una manera de pensar en que, bueno, busquemos y asignemos una utilidad y con eso podemos a lo mejor lograr conservación. La otra que decía Guillermo es que es mantener las interacciones, cuidarlas, procurar las múltiples interacciones que se puedan pues promover. Sin embargo, en una interacción perdemos lo que es la maximización, porque al estar en interacción ya no puede expresarse todo, sino tiene que haber una reducción. En ese sentido, si lo maximizamos, vamos a perder ciertas diversidades, pero si no lo hacemos, entonces perdemos esos rendimientos que son a los que estamos buscando. Mi pregunta sería, ¿como sociedad estaremos preparados y dispuestos a aceptar esa reducción de esos beneficios que nos da el maximizar un rendimiento? Y la otra es que no estoy segura si pensar en una masificación sería lo correcto, porque en los términos que se ha planteado, es decir, bueno, la masificación de la agricultura orgánica, eso tiene una connotación y una limitación, bueno, no la conozco, probablemente estoy hablando fuera de conocimiento, pero finalmente si hablamos de masificación de algo significa que estamos homogenizando. Entonces vamos a tener el mismo resultado en un tiempo más menos, pero va a ser el mismo resultado. Homogeneizar nos va a llevar otra vez a un punto en el que estamos perdiendo una parte, ¿no? Entonces, finalmente pienso que una de las posibilidades de COSUR, además de informar, que también es algo que se mencionó en la sesión pasada, pues sigue siendo lo que realmente creo que hacemos bien, que es la descripción local de fenómenos sociales y fenómenos naturales. Y las tenemos que seguir haciendo porque creo que finalmente muchos de los procesos, tanto sociales como biológicos, son locales. Entonces, estas interacciones de las que hablaba Guillermo, es necesario conocerlas a nivel local y ver hasta dónde podemos realmente intervenirlas, sin perder toda nuestra diversidad. No sé si qué dije, pero... No, pues muchas gracias Lorena por poner tan claramente este dilema entre maximizar por un lado, conservar del otro lado, y hasta cierto punto pues sí hay que definir el rumbo. Creo que Manuel, Guillermo, luego Hugo. Gracias. Bueno, quisiera empezar por donde terminó Lorena, ¿no? Esta cuestión de la masificación, con el ejemplo del café que pone Guillermo, pone al país en una dependencia total. Frente a la roya del café, no teníamos planta para reemplazar los cafetales que se perdieron con la roya. Y nos tuvimos que comprar variedades, plantas de otros países, ¿verdad?, que nos hacen dependientes. Se invirtió una gran cantidad y apenas se está terminando de restablecer los cafetales, y ya una nueva plaga, ¿verdad?, afectó a las plantas que habían entrado, nuevas, ¿no? Y ahora tenemos que hacer una nueva reestructuración de los cafetales en menos de 10 años, ¿no? Estos son altos costos para el país, alta dependencia, ¿verdad? No tenemos capacidad para elegir lo que se va a hacer, ¿no? Y entonces estamos perdiendo esa batalla como país. Si nos vamos al otro lado, digamos del lado de la economía campesina, pues desde la época colonial los pueblos indígenas fueron arrinconados en lo que Aguirre Beltrán le llamó las regiones de refugio, ¿verdad?, zonas pobres, marginales, heterogéneas, ¿verdad?, como las que todos ustedes conocen, ¿verdad? En ese sentido, un punto muy importante que señalaba el maestro Manuel Cholocotzin es que la planta y el hombre coevolucionan, ¿no? O sea, nosotros los pueblos campesinos domestican a las plantas que les son útiles, y las plantas se transforman y a la vez transforman al mismo hombre, coevolucionando. Entonces,
querer ver a la cuestión de la conservación del germoplasma como algo estático, algo que se mete a un congelador y ya estuvo, creo que no es un enfoque correcto, porque va a depender de la cultura y de la dinámica y de las necesidades y de las aspiraciones de la gente, qué es lo que necesitamos. De otra manera quedamos amarrados a que solamente dependemos lo que las grandes compañías definen que son nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué tipo de productos son los que nos van a vender para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades? Entonces, en ese sentido, creo que no podemos desligar hombre y planta, ¿no? Y no podemos tampoco verlo solo como el folclore, ¿verdad? El sabor de los alimentos o el color de los jardines, o sea, muchas cosas que no se ven a fondo. Ahí quisiera retomar lo que dijo Lorena, pero que antes ya había señalado Guillermo. Tenemos que ver esto como sistemas, ¿no? Como sistemas de producción, ¿no? Donde está totalmente integrado el trabajo del hombre con la tierra, con las plantas. Cuando con Trini comenzamos a trabajar en 1982 en Chamula, podíamos contar que una familia tenía 24 parcelas a lo largo de un cerro, pero que eso significaba la satisfacción de sus necesidades: leña, madera, bejucos, bromelias, pastos, plantas medicinales, bueno, y todos los cultivos, ¿verdad? Solamente en la parte de cultivos, Luis García y Luciano Pol contaban 106 sistemas de cultivo en un pueblo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la gente está manejando sus sistemas en función de su diversidad. Dentro de una misma parcela de maíz había diferentes manchones que se utilizan de diferente manera por las diferentes capacidades productivas del suelo. Entonces, yo creo que ahí el COSUL está fallando al no recuperar ese conocimiento que apoyaría la conservación de los recursos naturales, ¿no? O sea, si no asociamos el germoplasma a conocimiento, pues estamos perdidos. Y ese conocimiento tiene que ser un conocimiento también muy detallado del ambiente. O sea, hay cosas que los pueblos campesinos no pueden anticipar porque no han vivido una experiencia previa. Entonces me refiero, por ejemplo, al cambio climático. El cambio climático está generando que se pierdan ciclos de cultivo. Por ejemplo, aquí en Chilón se está perdiendo el maíz de tornamesa, porque la gente ya no puede enfrentar la variabilidad del clima y no sabe si le va a rendir o no le va a rendir la segunda siembra de ese año, y entonces están dejando de cultivar. En el caso del oriente de la península de Yucatán se están perdiendo variedades. Tal vez nos vaya a dar la memoria, pero creo que Ximejenal, variedad de ciclo corto, no tiene capacidad para reproducir. O sea, la gente no tiene capacidad para reproducirlo después de 3 años de sequía, ¿no? De manera que se pierde esa variedad. Puede ser que sacrifiquemos aspectos de productividad que obviamente estamos acostumbrados a verlo desde ese punto de vista de que vamos a elevar la productividad, pero vamos a estar afectando algunos aspectos, y el buen manejo de las interacciones nos permite tener ese equilibrio. O sea, un ejemplo, ¿no? Si en un sistema de maíz metemos que el componente forestal, elevamos el número de árboles por hectárea, ¿verdad? Obviamente va a haber una interacción ahí y puede ser que exista una disminución en la producción. Sin embargo, en términos ya integrables, habrá otros beneficios, no solamente en la parte de la productividad, o sea, en la parte de la diversidad, ¿verdad? Pero esa es la cuestión que hay que valorar, ¿no? Y eso nosotros, por lo menos mi experiencia en la parte silvopastoril ha sido esa: el buen manejo de las interacciones, a pesar de que tengamos reducción en ganancias de carne o leche, y ya en el análisis bioeconómicos, pues resulta mejor, ¿verdad?
y tiene beneficios en la parte de biodiversidad, varios beneficios. Entonces, esta cuestión no necesariamente nos lleva a lo que tú comentabas. Por eso, para mí, la importancia de conocer ese aspecto, y obviamente cruza la parte de que si yo incorporo elementos nuevos o que la gente conoce en un sistema, pues podemos tener beneficios, principalmente si estamos hablando ahorita de la biodiversidad y conservación. La otra cuestión de la masificación, yo creo que hay que tener claro bien el concepto de masificación. Si ustedes, realmente el concepto de masificación es un concepto ya viejísimo, es un concepto maoísta, que de alguna manera fue planteado dentro de muchas organizaciones, ¿verdad?, como una estrategia para poder desarrollar iniciativas, llamémosle económicas, ¿no?, en sus organizaciones de tercer nivel y segundo nivel. Y el planteamiento era muy sencillo, ¿verdad? No es de que todos tengan que ver a una homogenización, sino en el que debe haber una participación, bueno, o sea, en términos de lo que se llamaban las masas, las poblaciones, las comunidades, y poder tomar decisiones y poder ir haciendo lo que ahora llamamos en inglés el scaling up, ¿verdad? De una experiencia piloto, ¿cómo la podemos extrapolar, masificar? No de que tengan todo, que exista una homogenización, sino que exista el scaling up, ¿verdad? La ampliación, la difusión de una alternativa viable, aceptada, y eso es la masificación, no es otra cosa, ¿no? Yo la veo así desde ese punto de vista, porque tiene también una connotación política y un planteamiento viejo, que ahora se está retomando, pues se está retomando. Pero si vemos el concepto de los ingleses americanos, es el de scaling, no, nada más. Ahora, la cuestión del café, desde mi punto de vista, es un claro ejemplo de cómo un proceso de masificación o un proceso de scaling up o de experiencia de desarrollar un sistema como el orgánico tuvo que entrar para combatir el monocultivo sombra de café impuesto por Inmecafé, o sea, con el Shalom, ¿verdad?, con la Inga, ¿no? Y el planteamiento orgánico, el planteamiento de ISMAN, el planteamiento de muchas organizaciones fue la diversificación de la sombra, ¿verdad?, y las prácticas sustentables, principalmente de manejo de suelo con el composteo, ¿no? Y obviamente con una gran diversidad de los arábigas y otros cafetales. Esto cambió totalmente, como dice Manuel, ¿verdad? Empezó otra vez, viene la roya y vamos a tumbar, ahorita que está pasando, ¿verdad?, están tumbando la diversificación de la sombra, están metiendo una nueva especie, ¿verdad?, que no necesita sombra, y ahí está el problema, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es una cuestión que habría que preguntarnos qué está pasando con las organizaciones campesinas, con los grupos sociales, en torno a este proceso de, yo le llamaría de irse dando cuenta de lo que está sucediendo, el efecto que está teniendo como este problema de tumbar la sombra, como el problema de estar metiendo una nueva variedad de maíz con los híbridos, y qué están haciendo, ¿no? Y desde un punto de vista, creo que ahí está una de las fuertes debilidades en donde el GOSUR puede intervenir, ¿no? Muy bien, gracias Guillermo. Pues ya vamos concluyendo. Pues, o tal vez Conchita, si quieres comentar. Es que ya vamos a cerrar. Después le damos la palabra a cada quien, a Hugo. Bueno, Ana y Guillermo, yo lo que quería comentar era de que hace rato hablaba el doctor Parra sobre lo de la roya del café. Así se están moviendo muchas plagas y enfermedades. Nos están llegando muchas porque pues ya no hay fronteras. Las barreras vivas que se tenían con las áreas verdes y los bosques, hasta de las propias parcelas, muchas de ellas ya no las tienen. Y el entorno de la parcela, el cercadito verde que antes tenía, ya no hay en muchas áreas, bueno, de las pocas que conocemos, de las muchas o pocas que conocemos en Chiapas. Por ejemplo, por Cintalapa, Jiquipila, es pura parcela sin un límite verde. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y luego queman el rastrojo y todo se va, se erosiona todo, no hay nada. Y si se siembra monocultivo,
no hay diversidad de plantas, no hay diversidad de insectos y los problemas se agravan tanto de las plagas como de las enfermedades. Acá ha llegado algunas escamas al aguacate, por ejemplo al huerto de don Melesio, nuevas, y aquí a San Cristóbal también ya hay otra diferente escama que no estaba en el aguacate. Y un problema, estudiábamos con la doctora el picudo del aguacate, trabajamos gallina ciega y de repente aparece otro problema que no estaba, ya se estaba tratando el aguacate bien, ya no había problema casi del picudo y de repente aparece otro antes, después del picudo aparece otro que es la escama y más agresiva que el picudo del aguacate. Entonces, y te pones a pensar, es puro aguacate, totalmente monocultivo. Quizás entre esta integración de entender los sistemas bien, que una, y la otra es que pues no tenemos barreras vivas, quizás cuando se trate con esto de la legislación para propuestas y alternativas, sería bueno que el entorno de una parcela agrícola tenga también un poco de área verde, porque si no todo pasa. Y otra de las cosas, algo que entendí de la Roya, estuve leyendo algo de la Roya, sobre un seminario internacional que hubo acá en Centroamérica hace poco, en el 2014, sí, donde hablaban que la Roya tiene una alta variabilidad genética. Entonces, al haber esta alta variabilidad genética, hace que sea más agresiva y que las variedades mejoradas del café son resistentes hasta por 5 años, pero después de 5 años, la resistencia del café ante la roya pierde esa resistencia y se hace vulnerables, sensible a la roya, y entonces la ataca nuevamente. Pero además de eso, lo que pasa con el café es que no hacen un manejo como muy integral, desde la parte de las podas, que los cafetales están viejos y no se hacen podas, no se da la poda y ¿cómo le llaman? La clareo de las plantas. Cuando se siembra, la densidad poblacional de las plantaciones de café a veces tienen una densidad muy alta, y si no se realizan las podas, aumenta la humedad, y con las temperaturas que actualmente se tienen, favorecen a la roya. Y creo que también se ha hecho muy pocos estudios respecto a la roya, porque si bien se dice que germina entre 23 y 27 grados centígrados como su condición óptima, después de esos grados propios de temperatura puede estar y no causar un daño tan agresivo. Los cubanos usan un manejo más integral, incluyen todo esto que yo decía, desde las podas, aunque pues ya están saliendo cosas novedosas de microorganismos para la roya. Sí, ya concluí. Gracias. Perdón. Pues gracias, Conchita. Entonces ya para concluir, 2 minutos, Hugo. Yo iba a hacer un comentario, perdón, no iba a hacer una cerrada. Y nomás, aquí brevemente de lo de Conchita, las barreras vivas no son suficientes para muchísimas plagas de enfermedades agrícolas. O sea, no es un impedimento para que se muevan. Tenemos mucha experiencia al respecto. Yo soy de la opinión que el futuro y igual la historia nos indica que no vamos a tener una sola solución o una sola acción necesaria. Tenemos que actuar en muchas formas y cada cosa en su lugar. O sea, los materiales genéticos en bancos de germoplasma guardados en refrigeración y con la evolución detenida y todo esto tienen su función. Su función no es resolver directamente las necesidades de los agricultores en campo. Eso nunca lo ha sido. La función de estos bancos es mantener la diversidad para ser accesible y en todo caso algún día ser utilizada, pero no
no pueden solucionar los problemas en campo directamente, ni es para lo que se crearon, ¿no? Desde el punto de vista de utilidad, pues en agricultura sí somos muy utilitarios, extremadamente utilitarios. Es diferente en agricultura que en especies silvestres. En agricultura sí estamos pensando siempre en beneficios, cómo nos va a servir, utilidad está en medio de esto, pero la utilidad es claro que no es nada más de un tipo y no es nada más monetaria. La utilidad es más amplio que lo monetario, y también tenemos que pensar que en agricultura y en recursos genéticos tenemos que mantener la visión en dos lados, el valor público y el valor privado. Desde el punto de vista de la sociedad estamos en valor público, estamos en los genes, cómo nos van a servir socialmente, etcétera, etcétera, y tiene una función y tiene una forma de análisis y se puede hacer desde el punto de vista genético o de variación, pero lo que mantiene gran parte de la conservación in situ es el valor privado, es el hecho de que los agricultores obtienen valor privado de sus recursos en una u otra forma, ya sea que es un valor utilitario de valor de uso o un valor de mercado, pero al final del día hay un valor privado al respecto. Y en buena parte sí quisiera mencionar que cuando menos en el ejemplo de maíz, que es el que yo me dedico, no es el rendimiento lo que guía la toma de decisiones. De hecho, si los agricultores se centraran en rendimiento y se centraran en valor monetario, utilidad monetaria, ingreso neto, mucho de lo que está sucediendo en maíz no estaría sucediendo, porque es más bien el valor privado que están obteniendo, y es un valor privado que está mediado no por máximo rendimiento, sino por satisfacción de seguridad alimentaria a mínimos costos. Esa es mi opinión. El hecho es, sin la producción para consumo, sin la satisfacción de seguridad alimentaria, mucho del maíz no se estaría cultivando ahorita, porque no conviene como negocio, no sería negocio. Y lo mismo sucede con muchas otras especies. Calabaza y chigua muchas veces no dan dinero, pero dan algún valor privado, están dando utilidades privadas. Muchas de las especies menores en milpa están en la misma situación, se cultivan en tan pequeñas cantidades que no llegan a mercado o que no dan suficiente ingreso de mercado. Entonces tenemos que tener todavía esta consideración económica en lo que está sucediendo. Y con lo que decía Manuel de dependencia, pues sí, la dependencia que estamos teniendo es una dependencia bajo diseño, es una dependencia donde el Estado mexicano, como muchos otros estados en el mundo, se ha retraído de la investigación y se ha retraído de sus obligaciones de apoyo al campo y de extensionismo, etcétera, etcétera. Y frente a esa situación, pues sí, hay una dependencia de las estructuras privadas que están funcionando y que han sido apoyadas y que siguen adelante en su programa, tienen su derecho. El problema no es el lado de la investigación privada nada más, sino es el lado de que la investigación pública se ha debilitado y no ha tenido suficiente inversión, y que una institución como Ecosur es absolutamente incapaz de enfrentar el reto que existe en la agricultura mexicana. Una institución como INIFAP todavía es incapaz. Ecosur es chiquitito, nosotros vamos a dar pequeñas respuestas, pequeñas posibilidades, apoyos puntuales, pero el problema es enorme frente a nuestro tamaño, y es un problema más social que nada más de Ecosur. Es un problema donde hay un diseño de retracción de la investigación pública para ceder el campo a la investigación privada, y esto todavía no cambia realmente, aunque haya instituciones públicas funcionales, ¿no? Muchas gracias. Adriana, bueno, yo quisiera concluir dejando puestas las diferencias de lo que se busca con la producción agrícola. Se ha hablado mucho, y una cosa es desear maximizar la producción, tener excesos o sobrantes
y una agricultura rentable comercialmente, y otro punto es el objetivo, el propósito de la satisfacción de la seguridad alimentaria, que para la mayoría de la población en México es hacia donde se están moviendo, y ello nos permite entonces tener vislumbradas diferentes opciones de conservación o de manejo de los sistemas productivos, del conocimiento que está implícito y de la dependencia o no. Yo decía, comercialmente y económicamente, una forma de producción, un propósito obliga a depender de ello, y es el comercial, ¿no? El moderno que se le llama, versus el otro sistema que asocia hombre, planta, suelo, territorio, paisajes, conocimiento, y ese cumple otros satisfactores, ¿no? Y para términos globales de conservación, yo le apostaría más a esto. Gracias. Guillermo, y después nos hará una síntesis de la discusión. Sí, bueno, yo muy rápido, yo quisiera concluir que, o sea, yo pienso que COSUR tiene ahorita un gran reto en el término de que debe readecuar y replantearse toda su estrategia de comunicación, vinculación, ciencia, de lo que está pasando actualmente, ¿no? A mí me parece que hay necesidad de volver a hacer, no me gusta la palabra diagnóstico, ¿no? Porque se ha utilizado tanto, sino otra vez pasar, ¿verdad?, bajar el termómetro y tener claro qué está pasando. A mí me parece que eso se ha perdido. En concreto, también en la parte de sistemas de producción, creo que el Departamento de Agricultura hace falta también en DASA, hace falta hacer ese replanteamiento en términos de qué nos está pasando y hacia dónde estamos viendo, no solamente en la parte de investigación. Un ejemplo, se está investigando milpa, ¿cómo se está investigando? Se está investigando, creo que se olvidó ya lo de frijol, ¿no? O sea, nadie está trabajando en frijol. ¿Quién está trabajando en frijol? O sea, preguntas de esas nos llevan a hacer una fuerte reflexión de que nos estamos alejando de lo que realmente está sucediendo en los sistemas agrícolas, ¿no? En los sistemas de producción. Entonces, ahí es como un foco rojo, una llamada de atención, por lo menos los que somos colegas en el departamento, que deberíamos empezar a hacer otra vez esa reflexión y hacia dónde caminar, ¿no?